pues dicho esto, vamos a empezar. Entonces, bueno, primero que nada, para aquellas personas que quizá no están sintonizando por primera vez, me gustaría nada más presentarme rápidamente. Yo soy Juan Pablo Ruiz, soy el creador de Herbolaria Quintesencia y de Herbolaria Alquímica. Herbolaria Quintesencia es un proyecto que se centra en la producción de medicinas herbales, y Herbolaria Alquímica y Herbolaria Esencial son dos cursos que se centran sobre todo en compartir con otras personas el entendimiento de cómo es que las plantas nos pueden ayudar, de cómo es que podemos integrarlas a nuestra vida y de cómo es que todos podemos en cierto sentido cuidar de nuestra salud y de la salud de nuestra gente querida a través del uso de las plantas. Y bueno, para las personas que no nos acompañaron en las clases pasadas, me gustaría hacer una pequeña recapitulación. En la clase pasada, la de lunes, estuvimos hablando acerca de la preparación de medicinas herbales y el uso de plantas medicinales. Hablamos acerca de, bueno, qué plantas se pueden usar, cómo se pueden usar, cuál es la forma en la que se pueden preparar las diferentes plantas y, pues bueno, qué es lo que hacen un poco en el cuerpo. Algunas consideraciones importantes como, pues bueno, lo fundamental y lo bueno que es, lo importante que es tener esta relación con las plantas y de cómo gran parte de la medicina de las plantas pues no viene solamente de sus compuestos químicos, sino que viene también de esta relación que podemos crear con ellas. Simplemente el estar cerca de ellas, el estar abiertos a conectar con ellas puede ser una gran medicina para muchos de nosotros. Y quiero nada más decir muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Ayer tuvimos creo que casi 200 personas conectadas a la vez. Ahorita tenemos, me parece que alrededor de 70 y están conectando más. Entonces un gustazo tener a tanta gente, siempre me alegra mucho ver a tanta gente conectada. Y he recibido muchos correos y muchos comentarios de muchos de ustedes. Estoy haciendo lo mejor que puedo para contestar todos, pero son varios, entonces si aún no he respondido su pregunta o su correo, porfa, tengan un poquito de paciencia, voy a llegar a él tarde o temprano, ¿vale? Entonces, bueno, como decíamos, la intención de esta clase y bueno, la intención de todo este ciclo de clases en general es, como les decía en la clase anterior, empezar a compartir herramientas de valor para todos ustedes y todas ustedes. Yo realmente creo que la herbolaria puede ser una herramienta fundamental en la vida de las personas. Y siendo que en una sociedad donde pues gran parte de las cosas que son vitales en nuestra existencia las hemos delegado a otras personas o a otras instituciones, tales como nuestros alimentos, nuestra energía, el cuidado de nuestra salud, creo que es muy importante, sobre todo en estos tiempos y por cómo están moviendo las cosas, que volvamos a recuperar la capacidad de tomar en nuestras manos estos elementos que son tan importantes en nuestra vida y que sepamos de qué forma podemos, pues sí, tomar cartas en el asunto, de qué forma podemos empezar a cuidar de nuestra alimentación, de qué manera podemos empezar a generar alimentos, a producir alimentos, de qué forma podemos aprender a cuidar de nuestra salud. Quizá no tenemos que volvernos los expertos más expertos, pero como comentaba en la clase anterior, no hace falta tener como un doctorado o tener así como miles de títulos para empezar a trabajar con las plantas. La belleza de las plantas es que podemos empezar a trabajar con ellas simplemente haciendo un tecito o haciendo una tintura o haciendo preparados que son sencillos, que se pueden hacer en casa. Y poco a poco vamos entendiendo y vamos aprendiendo de qué forma podemos profundizar ese entendimiento y esta capacidad de sanarnos a nosotros mismos y a la gente que tenemos cerca. Entonces, en esta clase en particular, lo que les quiero compartir es la relación entre las plantas y el cuerpo a través de la energética. ¿Y la energética qué es? Cuando hablamos de energética puede sonar como muy esotérico, puede sonar como algo un poco, pues sí, como raro, ¿no? Algo como la energía o cosas que no se ven. Y si bien hay una parte de cierto en esto, la realidad es que la energética es mucho más que solamente, un concepto como esotérico, extraño de algo que no se ve. La energética, en el sentido en el que la vamos a estar usando durante toda esta clase, es o son las estructuras ancestrales que han usado nuestros antepasados para entender el mundo, para percibirlo y en este caso en específico para aplicarlo a la medicina o al cuidado de la salud. Entonces, vamos a ver que cuando vemos hacia atrás, cuando vemos el pasado,
Todas las culturas ancestrales tienen un entendimiento del cuidado de la salud que se basa en patrones y se basa en el observar de forma muy cuidadosa cómo es que la energía se mueve a través de los organismos, a través de los espacios, a través de las plantas, a través de todo, y cómo es que estas energías interactúan entre sí. Y de nuevo, esto puede parecer un poco abstracto. Entonces, toda la idea de esta clase es que entremos a entender qué es esto de la energética y cómo es que nosotros podemos empezar a percibirlo para que nuestra práctica de herbolaria y nuestro uso de las plantas vaya de la mano con este entendimiento. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante tener esta visión energética? Nosotros como seres humanos modernos occidentales, en nuestra mayoría, la visión que tenemos por lo general de el cuidado de la salud está muy basado en el síntoma, en la sintomatología. La estructura de pensamiento médica que hemos heredado tiene como base eso, básicamente el síntoma. Entonces, la idea general, o la idea, digamos, predominante, es que si alguien tiene un síntoma y un médico, un herbalista, o lo que sea, le quita ese síntoma, entonces la persona está curada. Y esto no necesariamente es del todo cierto. Si bien es cierto que, quitar síntomas puede ser bueno y muchas veces es algo que alivia, en gran medida el dolor o la incomodidad que puede traer este síntoma, a veces una de las preguntas fundamentales que se nos olvida hacer es, ¿por qué surgió este síntoma? ¿Y qué es lo que está tratando de decirnos esto? Si nuestra estructura de pensamiento, si la forma en la que nos acercamos al cuidado de la salud es la carencia de síntomas, entonces estamos dejando de lado muchas cosas muy, muy, muy importantes. La visión que diferentes sistemas energéticos proponen es bastante diferente. La cosa principal que proponen es que todo síntoma en el cuerpo humano, toda cosa que sucede en el cuerpo, es una comunicación. Entonces, si a mí me sale un salpullido, si tengo alguna cuestión de irritación en alguna parte del cuerpo, puedo poner alguna crema, puedo usar algo de caléndula o algún otro fármaco para aliviar este síntoma que tengo de irritación en la piel y probablemente se va a ir y va a desaparecer. Ahora, ¿por qué salió esa irritación? ¿Tiene que ver con algo de la piel? ¿Tiene que ver con algo que toqué? ¿Tiene que ver con algo que comí? ¿Tiene que ver con una cuestión de no poder estar metabolizando ciertas toxinas en el cuerpo? La respuesta a esta pregunta nos va a dar una información muy, muy importante, que es cuál es la raíz de lo que sea que se está manifestando. Entonces, muchos de estos sistemas energéticos que les comento usan este tipo de pensamiento. Ven los síntomas más que como el problema en sí que tenemos que atacar y erradicar. Lo ven como comunicaciones del cuerpo. No como algo que está mal en el cuerpo, sino como algo que está bien. Es el sistema del cuerpo adaptándose a una cierta situación que de otra forma podría causarle aún más daño. Entonces, parte de lo que me gustaría empezar, o la cosa principal que me gustaría enfatizar con toda esta clase, es que intentemos cambiar nuestra visión. Porque como decíamos en la clase anterior, las plantas se pueden usar de manera holística, se pueden usar desde este enfoque de tratar de tocar realmente como la parte profunda del problema, o se pueden usar de forma alópata, donde tomamos un síntoma y tratamos de eliminarlo. Estoy cansado, tomo plantas que me van a subir energía. Tengo una irritación en la piel, entonces voy a tomar estas plantas que me van a dejar de irritar. Y no me malentiendan, está muy bien tratar síntomas y a veces es fundamental porque es lo que va a ayudar mucho a aliviar muchos de los malestares. Pero si queremos tener un impacto profundo, si queremos llegar a una cuestión de resolución, tenemos que pensar en términos de cuáles son los problemas fundamentales, cuál es la raíz del problema que sea que estamos encontrando. Y en este sentido, la energética y estas estructuras que propone la energética nos van a dar un mapa o diferentes mapas que nos van a permitir empezar a rastrear de una forma mucho más coherente este tipo de problemas. Entonces, para que podamos empezar a ver de esta forma y podamos empezar a realmente no quedarnos en el síntoma, sino realmente poder ir a ver qué es lo que hay a nivel profundo. Entonces, el primer concepto que me gustaría compartir con esto es que el mundo está compuesto por patrones.
Cuando vemos a nuestro alrededor, podemos ver que, pues bueno, hay muchísimas formas, muchos colores, muchas estructuras, y a veces puede parecer que esto es un poco aleatorio. Pues bueno, la forma de los árboles y la forma de los animales y la forma de nuestro cuerpo, pues bueno, cada uno tiene como su naturaleza y quizá tiene, pues quién sabe qué, o quizá simplemente así fueron saliendo. Sin embargo, cuando empezamos a ver con detenimiento sobre todo la naturaleza, lo que encontramos es que hay toda una serie de patrones que se repiten una y otra y otra y otra vez. Y eso es algo muy interesante, porque parte de lo que nos empieza a demostrar es que pareciera que hay casi una estructura energética, una estructura subyacente invisible, que es la que da forma a muchas de las cosas que vemos. Entonces es interesante, por ejemplo, que diferentes plantas o diferentes estructuras en las plantas tienen formas similares a partes del cuerpo. Y hay todo un estudio que se llama la doctrina de asignatura, que se encarga de investigar cómo es que las formas de las plantas o los colores de las plantas o los aromas de las plantas se pueden relacionar a ciertas partes del cuerpo o a ciertas malestares o a ciertas estructuras. Y eso se creía antiguamente que esta similitud en formas, esta similitud en colores, nos hablaba de que esa planta podía ser buena para tratar ese órgano o para tratar esa condición. Ahora, esta es una visión que, si bien tiene algo de cierto, pues digamos que es algo limitada. Cuando nos vamos a niveles un poco más profundos, nos damos cuenta de que hay patrones aún más sutiles que podemos ir percibiendo y que podemos empezar a conocer. Pero mi invitación principal con esto será que ustedes empiecen a poner atención en su entorno. Empiecen a ver, bueno, qué formas veo repetidas una y otra vez. Y cuando empezamos a poner atención, vemos que la naturaleza repite formas y repite patrones de forma constante. Entonces, no sé si lo han visto, hay algunas fotos que comparan como el macrocosmos y el microcosmos. Entonces, hay unas fotos, por ejemplo, de las sinapsis cerebrales. Y después hay una foto de una galaxia. Y la estructura básica es la misma. Entonces vamos a ver que dentro de la naturaleza hay patrones que se repiten. Y cuando aprendemos a ver estos patrones y aprendemos a entender cómo es que se repiten y por qué es que se repiten, entonces podemos empezar a crear una asociación entre aspectos que aparentemente estaban separados. Cuando yo puedo ver cómo los patrones en las plantas son similares a los patrones en el cuerpo, entonces puedo entender, hay una cierta relación entre esta planta y esta parte del cuerpo o esta situación en el cuerpo. Entonces es lo que vamos a estar investigando en esta clase. ¿Cómo es que estos patrones, cómo podemos aprender a ver estos patrones para tejer este puente entre el mundo vegetal y el mundo natural y nuestro propio cuerpo? ¿Ok? Entonces, antes que nada me gustaría entrar y hablar un poco acerca de las diferentes tradiciones que han usado la energética. Porque como decíamos, la energética básicamente son diferentes estructuras, diferentes sistemas de entendimiento que nos permiten ver y nos permiten entender cómo es que la energía vital, cómo es que las diferentes fuerzas que componen toda esta realidad se mueven a través de diferentes elementos, a través del cuerpo, a través de las plantas, a través del ambiente. Entonces, esto no es algo nuevo, esto es algo que tiene miles de años. Y de hecho, todas las culturas tradicionales, todas las tradiciones médicas en diferentes partes del mundo usan algún tipo de energética como la base de sus sistemas. Uno de los primeros que vamos a ver, y uno de los más antiguos, es la Ayurveda. La Ayurveda es la medicina tradicional de India y es una tradición que tiene más de 5.000 años de antigüedad. Es un acervo de conocimiento de más de 5.000 años. Y toda la estructura filosófica y toda la estructura práctica de la Ayurveda se basa en el entendimiento de que hay ciertas fuerzas y hay ciertas energías que se manifiestan dentro del plano físico visual que tenemos nosotros. Entonces, uno de los principales entendimientos, por ejemplo, dentro de este sistema, y algo que muchos hemos escuchado, es, por ejemplo, el sistema de los chakras. Los chakras son los centros energéticos. Son 7 centros energéticos que están en diferentes partes del cuerpo. Cada uno de ellos corresponde a cierta energía, corresponde a ciertas emociones, a ciertos patrones, a cierta parte de la experiencia humana.
Y estos centros energéticos o chakras se pueden pueden estar tanto en balance como en desbalance, pueden estar en equilibrio o en desequilibrio. Y las cosas que hacemos, las cosas que pensamos, las cosas que decimos, van a influenciar el efecto digamos qué tan balanceados o desbalanceados están estos chakras o estos centros energéticos. Otro aspecto dentro de la visión energética de la Ayurveda son los doshas. Los doshas es la idea de que cada cuerpo, cada persona, cada planta, cada cosa, está compuesto, desde esta visión, de 3 fuerzas principales. El nombre que se les da, y bueno, vamos a ver un poquito más sobre estas fuerzas un poco más adelante, pero el nombre que se les da es Vata, Pitta y Kapha. Ahorita los vamos a ver un poquito más a fondo. Y cada una de ellas corresponde también a ciertos elementos y a ciertas fuerzas. Para no entrar en mucho rollo, la idea básica es que dependiendo de cuál es la composición elemental de estos 3 doshas dentro de cada persona, vamos a ver diferentes manifestaciones físicas. Entonces, por ejemplo, las personas que son Kapha suelen estar compuestas, desde la visión ayurvédica, de tierra y agua. Entonces, gente que tiene más volumen, gente que es un poco más pesada, gente que es de hueso un poco más grande, por ejemplo, que tienden a poner peso, es gente que tiene mucha energía, pero que les cuesta trabajo ponerse en movimiento. Mientras que la gente Vata, por ejemplo, que están compuestos de aire y de espacio, es gente mucho más mental, mucho más activa, todo el tiempo se están moviendo, todo el tiempo están pensando, hay como esta naturaleza mucho más inclinada como hacia el viento, hacia esta necesidad como de moverse, de estar constantemente haciendo. Mientras que la gente Pitta, que es el tercer dosha dentro de esta categoría de la Ayurveda, es gente que está compuesta de fuego y de agua. Vamos a ver que es gente mucho más enérgica, que tiende a hacer ese ejercicio, tiende a tener mucho más calor en el cuerpo. Ahora, esto obviamente es un sistema muy, muy, muy complejo. Mi intención aquí no es dar una clase de Ayurveda, es solamente dar una visión de cuál es el entendimiento que tienen esta tradición acerca de esos patrones energéticos y de cómo se manifiestan en el cuerpo. Entonces, la idea con todo esto que les comentaba es que de acuerdo al dosha, de acuerdo a cómo está compuesta una persona, va a haber ciertas cosas que la van a balancear y va a haber otras cosas que la van a desbalancear. Entonces, piensa un momento en tu propia constitución, piensa un poquito en tu cuerpo. No tienes que saber nada de Ayurveda, piensa un momento en cómo estás compuesto o compuesta. ¿Eres una persona que tiende a ser más fría o más caliente? Tus manos están constantemente frías o están constantemente calientes. Tu cuerpo en general tiende más al frío o al calor. ¿Eres una persona que es más húmeda o más seca? Entonces, es una persona que tiene generalmente la piel un poco más humectada, quizás está un poquito como húmeda y suave, o tienes este tipo de piel que se siente un poquito como un libro viejo, que es como más, un poquito más rasposa, un poco más quebradiza. Todo esto, en cierto sentido, nos da información acerca de cuál es nuestra composición energética y cuál es, desde el punto de vista de la Ayurveda, cuál es nuestro dosha. Ahora, la cosa que es muy interesante de esto es que estas energías, estos doshas que comentamos, no están presentes solamente en el cuerpo humano, sino que están presentes en todas las cosas. Todas las plantas, todos los lugares, todos los animales están compuestos también de estas fuerzas y por lo tanto su manifestación en el mundo va a estar influenciado por estas fuerzas. Ahora, lo que es todavía más interesante es que ciertas plantas o ciertos animales o ciertos lugares que tienen una fuerte influencia de alguna de estas energías, cuando nosotros los consumimos, vamos a estar introduciendo esas mismas energías en nuestro cuerpo y por lo tanto vamos a poder balancear o desbalancear nuestros propios doshas, nuestra propia energética. Entonces aquí empezamos a ver cómo hay ciertos patrones, empezamos a ver lo que decíamos al principio, que estas energías, cuando las aprendemos a leer, podemos empezar a ver cómo es que se manifiestan en nuestro cuerpo, cómo es que se manifiestan afuera y cómo la interacción entre lo de afuera y lo de adentro puede ayudar a balancearnos o desbalancearnos. El siguiente sistema que que vamos a tocar es la medicina galénica. La medicina galénica, quizá no hayas escuchado de esto antes, pero la medicina galénica es básicamente la predecesora, la precursora de la medicina occidental moderna. La medicina galénica es la medicina griega, es la medicina grecorromana. En cierto sentido, fue la medicina predominante
durante miles de años, desde la época pues sí, del Imperio Romano. Este personaje llamado Galeno crea toda esa estructura de pensamiento y toda esa estructura del entendimiento de cómo es que funcionaba el cuerpo y cuáles eran las estructuras que tenían influencia sobre él. Y esa estructura de pensamiento se queda durante miles de años, prácticamente hasta el medievo, incluso después del medievo. Este tipo de pensamiento permanece como la estructura prevalente. Entonces, básicamente durante 1000 años, la medicina o el entendimiento de la medicina en Occidente cambia realmente muy poco. Esa estructura médica que mencionamos, la medicina galénica, está básicamente fundamentada en los 4 elementos. Entonces, mientras que lo que decíamos de la Ayurveda tenía los 3 doshas como su base, en el caso de la medicina galénica lo que vamos a tener es los 4 elementos. Y la idea es que los 4 elementos generaban 4 energías o 4 condiciones que podían nuevamente balancear o desbalancear el cuerpo humano. Entonces, cada uno de los elementos generaba una de estas energías. Puede ser o frío, o caliente, o húmedo, o seco. Entonces, dependiendo de dónde estábamos en ese espectro, podemos tener ciertas condiciones. Y dentro de este entendimiento de la medicina, todas las enfermedades y todos los remedios se clasificaban dentro de esa estructura. Entonces, había malestares húmedos, había malestares fríos, malestares calientes y malestares secos. Y de la misma forma, había remedios calientes, remedios fríos, remedios húmedos y remedios secos. Y dentro de esta visión de medicina, tenemos una visión antagonista. La idea es, bueno, básicamente lo que esto quiere decir es que se trataba algo con su opuesto. Entonces, si había una condición fría, se usaba un remedio caliente. Si había una condición seca, se usaba un remedio húmedo. Y ese era básicamente el entendimiento. Y la otra cosa que tenía esta medicina es que tenía como grados. Entonces decía que había enfermedades de calor en el primero, segundo, tercer o cuarto grado. Y de la misma forma, había remedios calientes en el primero, segundo, tercer y cuarto grado. Y si teníamos, por ejemplo, una enfermedad fría en el segundo grado, entonces usábamos un remedio caliente en el segundo grado. Y esa era básicamente la lógica que operaba dentro de esto. Y otro aspecto dentro de este tipo de medicina es que cada uno de los elementos, de nuevo, fuego, agua, aire y tierra, generaban una sustancia, un fluido en el cuerpo. Entonces, teníamos la sangre, teníamos el moco, la mucosa. Entonces, la sangre estaba generada por el fuego, el moco, la mucosa, estaba generada por el agua. Teníamos la bilis, que estaba generada por ya lo mezclé. Sangre estaba relacionada con el aire, la bilis estaba relacionada con el fuego, el agua está relacionado con las mucosas o la flema, y la bilis negra está relacionada con la tierra. Entonces, de acuerdo al balance o desbalance que había de estos elementos en nuestro cuerpo, se segregaba una mayor o menor cantidad de esos 4 fluidos. Entonces, aquí podemos ver que de forma similar a la Ayurveda, había ese entendimiento de esas energías en cierto sentido invisibles o elementales que afectaban el balance del cuerpo. La visión es completamente diferente, el acercamiento es distinto, pero la percepción de estas fuerzas invisibles y de este sistema energético es similar. Ahora, una cosa que es muy interesante es que vamos a encontrar que en diferentes culturas hay cosas que se sobreponen. Entonces vamos a ver que tanto en la Ayurveda como en la medicina galénica hay una visión de los 4 elementos. Ahorita no hablamos tanto de los 4 elementos en la Ayurveda, pero está presente. Y el motivo por el cual encontramos que esto se repite una y otra vez en diferentes culturas es porque esto no es algo que alguien se inventó. No fueron como mapas como inventados. Fueron mapas, o son mapas, porque siguen vigentes, que han sido puestos en práctica por personas que podían observar de forma muy cercana, pues básicamente la naturaleza. Y en base a eso se construyen los mapas. ¿Okay? Otra de las tradiciones que también usa estos sistemas energéticos es la medicina tradicional mexicana. Y bueno, aquí realmente podríamos poner no solamente la medicina mexicana, sino todas las medicinas tradicionales de América y de diferentes partes del mundo. Vamos a ver que, al igual que en las otras dos,
la medicina tradicional mexicana también se basa en un sistema de elementos. Y básicamente hay este mismo entendimiento de que hay condiciones frías, condiciones calientes, condiciones húmedas y condiciones secas. Y de acuerdo a la condición que está presente, pues es el remedio que se va a usar. Entonces, por ejemplo, en la medicina tradicional mexicana, una cosa que se usa mucho para tratar cuestiones de frío, cuestiones de susto, cuestiones incluso de resfriados, es el temazcal. Entonces el temazcal pues es un baño de vapor que, bueno, es mucho más complicado que eso, mucho más complejo que esto, tiene todo un aspecto espiritual también, pero por ponerlo en términos simples, lo que estamos haciendo es que estamos poniendo a la persona en un baño de vapor para calentarla, para traer este calor de regreso a su cuerpo y en cierto sentido balancear el frío que pudo haber entrado. Entonces, muchas de estas medicinas tienen este compuesto también de tratar condiciones de forma antagónica. Si hay frío, ponemos calor. Si hay calor, ponemos frío. Y lo mismo con húmedo y seco y húmedo. Y otra cosa interesante e importante de muchos de estos sistemas, en particular la medicina tradicional mexicana, es que tienen un factor de contacto con el mundo del espíritu y de contacto con el mundo de lo invisible. Aquí en México, al menos dentro de este sistema de medicina, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, susto. Hay ciertos aspectos que tienen que ver con la presencia de espíritus o con la presencia de ciertas energías que no son visibles. Y si bien esto, desde el punto de vista de la ciencia moderna, se puede tachar de superstición o de algo, de una visión quizá un poco retrógrada, hay aspectos reales y hay muchos casos de personas, incluso occidentales, con una estructura de pensamiento bastante racional, que pues al tener ciertas situaciones son tratadas de esta forma, a través de una limpia o a través de un temazcal o a través de alguna curación, y eso les permite regresar a un estado de equilibrio. Entonces, creo que esa es otra cuestión que sería importante tomar en cuenta, el hecho de que hay muchos aspectos y muchas cosas que no necesariamente podemos ver, pero que no por eso quiere decir que no estén presentes. Entonces, definitivamente, todo el aspecto espiritista, todo el aspecto de la presencia de ciertas fuerzas invisibles, si bien vale la pena como reflexionar acerca de, bueno, qué aspectos son ciertos, qué aspectos no son ciertos, sin duda hay una parte que tiene cierto peso y que valdría la pena tomar en cuenta. Porque, pues como decíamos, no somos solamente cuerpo, también somos mente, también somos espíritu y emociones. Y estas medicinas también se centran en trabajar en estas partes más sutiles. Otra cosa que tenemos es la medicina herbolaria y las diferentes tradiciones de trabajo con las plantas. Y si bien la herbolaria en sí no es como una tradición, digamos que es más una herramienta que se ha usado dentro de diferentes tradiciones, sin duda el uso de las plantas, al menos de forma histórica, ha tendido a empujar al uso de este tipo de entendimientos de la energética. Porque las plantas son excelentes, como decíamos, para trabajar dentro de este estado o dentro de esta visión energética, por su naturaleza. Como decíamos, las plantas no son fármacos, eso lo mencionábamos en la clase anterior. Los fármacos funcionan de manera muy precisa en el cuerpo y en ciertas funciones. Las plantas son seres completos, las plantas son conciencia, y las plantas son, si lo queremos ver desde el punto de vista más materialista, un cóctel absoluto de químicos que hacen toda una serie de cosas en el cuerpo. Entonces, cuando yo tomo una planta, no estoy solamente tomando, de nuevo, como un compuesto activo. Estoy tomando toda una serie de compuestos que van a tener un efecto no solamente a nivel corporal, sino a nivel de mente, a nivel de espíritu, a nivel de conciencia, a nivel de emociones, en todos los niveles. Y dependiendo del tipo de medicina herbal que usemos, podemos enfocarnos más en una parte, en la parte física, o en otras partes, en la mental, en la espiritual, en la emocional, como en el caso de las flores de Bach, por ejemplo. Entonces, vamos a ver que la medicina herbolaria, sobre todo como se ha practicado durante cientos de años, tendencialmente se ha usado dentro de esas estructuras energéticas. Y una cosa que muchos de nosotros no sabemos es que hasta hace no tanto, realmente a principios del siglo pasado, la herbolaria y el uso de las plantas era la forma principal del cuidado de la salud. Sí había ciertos fármacos, empezaba como el origen de la medicina farmacéutica, pero incluso hasta la primera parte de, hasta los 1920, 1930 incluso, gran parte del mundo todavía dependía o usaba los sistemas herbales como su forma principal del cuidado de la salud. Y no lo usaba de forma como lo entendemos ahora, como decía, para tratar un síntoma, sino que lo usaba dentro de esta visión energética para tratar de regular
y de ir a la base del problema, tratar de regular lo que fuera que estuviera fuera de equilibrio. Entonces, todas las tradiciones herbularias que vamos a encontrar en el mundo, en cierto sentido, están fundamentadas en este entendimiento de la energética y de los patrones subyacentes que se manifiestan en la realidad física. Bueno, entonces me gustaría ahora que entráramos a hablar un poco acerca de los diferentes, de estos lentes, de estos patrones que hablamos. Entonces quiero tocar algunas de estas como estructuras energéticas, que en cierto sentido son mapas, para empezar a compartirles a ustedes de qué modo pueden empezar a ver y pueden empezar a usar estos lentes, por así decirlo, para percibir estos patrones en la naturaleza. Entonces, primero que nada, me gustaría empezar hablando de que hay diferentes lentes. ¿A qué me refiero con esto? Cada una de estas tradiciones tiene una forma diferente de ver las cosas, tiene una visión distinta. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar que se pueden usar muchos lentes distintos. Podemos, por ejemplo, el lente dual de la medicina china. La medicina china está basada en la idea de yin y yang, de positivo y negativo, femenino y masculino, día, noche, etcétera, etcétera. Y a partir de esta visión, de este lente, podemos empezar a categorizar toda una serie de cosas. Entonces podemos empezar a ver cuestiones en la salud. ¿Esta enfermedad es qué? ¿Es positiva o es negativa? Me refiero no si es buena o es mala. Me refiero positivo, es algo que está activando, es algo que está moviendo, es algo que está generando como más activación en el cuerpo, o es algo que está sedando el cuerpo, le está quizá quitando vitalidad. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, eso nos da una cierta visión. Tenemos la visión del 3, por ejemplo, la visión de los doshas. Entonces, si vemos los doshas, nuevamente tenemos una visión de 3 y tenemos la idea de, bueno, en el caso de los doshas, Vata, Pitta y Kapha, que se puede aplicar a todo y podemos empezar a categorizar los remedios, los malestares, las tipologías de cuerpo de acuerdo a estos 3 patrones. Tenemos la visión del 4, el lente del 4, de los 4 elementos. Y de la misma forma podemos empezar a categorizar todo, enfermedades, remedios, tipologías de personalidad, de acuerdo a los 4 elementos. Podemos encontrar plantas que son más fogosas, personas que son más fogosas. Podemos encontrar enfermedades que son más acuosas o personas que tienen una personalidad y una forma de ser más acuosa. Entonces, este lente nos va a dar otra perspectiva, una perspectiva de 4. Cuando entramos en otras visiones, ahorita vamos a hablar de los 6 estados del tejido, o en el caso de la astrología, por ejemplo, tenemos la visión del 7, de los 7 planetas, y de la misma forma podemos categorizar y podemos empezar a crear estas categorías de acuerdo a los 7 planetas. Podemos empezar a ver malestares que son marciales, que manifiestan algunos de los aspectos atribuidos a este planeta, y de la misma forma podemos encontrar remedios marciales, remedios de Marte, que tienen ciertas características que también están atribuidas a este planeta. Entonces, básicamente la idea con todo esto es que cada tradición tiene un lente. Ningún lente tiene toda la verdad, pero cada uno nos va a dar una perspectiva. Y muchos de ellos nos van a permitir empezar a ver esos patrones que de otra forma pueden ser invisibles. Cuando empezamos a categorizar y empezamos a pensar a través de estos lentes distintos, empezamos a ver que sí hay una cierta coherencia y sí hay una cierta energía o varias energías que se manifiestan en la naturaleza de diferentes formas, pero con un patrón similar. Entonces vamos a ver de nuevo que ciertos patrones se repiten en el cuerpo, se repiten en las plantas, se repiten en el entorno. Y eso nos va a dar información de cómo es que esto se unifica y cómo podemos usar una cosa para tratar otra. Cómo podemos balancear, por ejemplo, el fuego en el cuerpo usando plantas que tengan o fuego o agua o tierra o aire, o estando incluso en lugares que tengan fuego o agua o tierra o aire. Muy bien. Entonces vamos a explorar, como les decía, 3 sistemas básicos, 3 mapas básicos que vienen de estas tradiciones que mencionamos previamente. Entonces vamos a hablar de los 3 doshas, vamos a hablar de los 4 elementos y vamos a hablar de los 6 estados del tejido. Entonces vamos a empezar con los 3 doshas. Entonces, de nuevo, ¿qué son los doshas? Dentro de la visión ayurvédica, dosha, traducido literalmente, se traduce como aquello que sale de balance, aquello que se desbalancea. Entonces, esto ya nos empieza a dar una idea de por dónde va la cosa. Como decíamos, cada persona tiene, o bueno, realmente todas las personas tenemos todos los doshas.
Entonces no es que yo tengo solamente un dosha y nada de los otros. Todas las personas y todas las cosas en la Tierra tienen esos 3 doshas. La idea es que son energías que se manifiestan de cierta forma. Y de acuerdo a la composición que cada persona tiene, o que cada planta tiene, o que cada lugar tiene, nos va a dar una configuración distinta. Entonces, vamos rápidamente a hablar acerca de cada uno de los doshas para darles una idea y para ver cuál es la naturaleza de cada uno. Entonces, empezando desde el más denso. El dosha más denso que tenemos es Kapha. Kapha, dentro de la visión ayurvédica, está compuesto de agua y de tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos agua y tierra? Pues tenemos barro. ¿Y cómo es el barro? Pues el barro tendencialmente es frío, es denso, es un poco pesado, es estático, es estable, tiene una cierta fuerza, tiene un cierto soporte. Entonces vamos a ver que estas mismas características también se pueden traducir al cuerpo humano. Vamos a ver que las personas Kapha, que tienen este dosha o que tienen una predominancia de este dosha, van a ser personas que tienden a tener cuerpos de esta forma. Personas un poco frías, un poco corpulentas, no necesariamente pasadas de peso o obesas, pero son personas que tienen un cuerpo corpulento, que sí pueden tender a poner peso o a ganar peso, pero que tendencialmente son gente robusta. Es gente de ánimo bastante placado, gente que se tarda mucho en calentarse, por decir algo, gente que se tarda mucho en enojarse, pero de esos que si se enojan, mejor córrele porque si te alcanza, te mata probablemente. Y es gente que, de nuevo, tiene este carácter muy afable, son suaves. A mí la imagen que me gusta pensar es como esta abuelita, así como gordita, a la cual le encanta que lleguen sus nietos a su casa y darles galletas y abrazarlos. Es gente muy maternal. Entonces, vamos a ver que muchas de estas características, de nuevo, se pueden ver tanto en las personas como en diferentes lugares. Ahora, antes de pasar a los otros doshas, una cosa que es interesante en la Ayurveda es que ellos se dedicaron a clasificar todo. Porque, bueno, en India parece que no hay sistemas simples. Todo es súper complejo. Y la idea que ellos tienen es que todo lo que pasa en la vida afecta a nuestros doshas. Lo que comemos afecta a nuestros doshas, lo que tomamos afecta a nuestros doshas, con quién nos juntamos, lo que pensamos, lo que vemos. Básicamente todo lo que entra a través de todas las puertas de nuestros sentidos, sean los ojos, la boca, los oídos, cada puerta de nuestros sentidos, todo lo que entra tiene la capacidad de balancear o desbalancear nuestros doshas. Y dependiendo de nuestra naturaleza, va a haber cosas que nos van a balancear o a desbalancear. Entonces, si regresamos a la idea de, bueno, el dosha Kapha, que está compuesto de agua y de tierra, vamos a ver que su energética principal va a ser fría y húmeda. Entonces vamos a ver que las personas Kapha van a tender a tener ciertos desbalances que tienen al frío y a la humedad. Esto puede ser desde una digestión lenta o un metabolismo lento que tarda en procesar muchas de las toxinas y por eso tienden a poner peso. Pueden ser cuestiones de acumulación de mucosidades, por ejemplo, a veces gripas o a veces otras cuestiones, sobre todo de acumulación de fluidos o de toxinas. Entonces vamos a ver que esto, de nuevo, interpretado a nivel energético, es una acumulación ¿de qué? De frío y de agua. Entonces, o de líquidos o de fluidos. Entonces cuando pensamos que una persona Kapha tiene dificultad para eliminar estos fluidos, pues digamos que le falta fuego, le falta calor, le falta este movimiento, y estos líquidos que se pueden acumular en la forma de toxinas, en la forma de mucosidades, es la parte acuosa que se acumula en su cuerpo, ¿vale? ¿Qué es lo que va a ser muy útil para personas Kapha? Pues remedios calientes. Entonces, ciertos alimentos o ciertas plantas o ciertos estilos de vida que fomenten mayor movimiento, que fomenten el crecimiento del fuego interno. Entonces, cosas como el jengibre, como la pimienta cayena, hacer ejercicio, estar en lugares más cálidos, todo esto va a ayudar a balancear a este dosha para que deje su naturaleza fría y húmeda y se balancee más hacia un espacio un poco más caliente y un poco más seco. El segundo dosha que vamos a tocar es el dosha Pitta. Y Pitta son las personas que están compuestas de fuego y de agua. Ahora, mientras que Kapha es un agua pues líquida, un agua como el agua que tomamos, por así decirlo, Pitta está compuesto de agua en forma de aceite, de un agua más aceitosa, más caliente, más cálida. Entonces vamos a ver que principalmente las personas Pitta son mucho más fogosas.
son personas mucho más calientes, en todos los sentidos, que tienden a hacer ejercicio, que tienden a querer son personas con mucha energía. Esas personas que pues todo el tiempo les gusta como estar, sí, con el movimiento y levantando pesas, o yendo al gimnasio y tienen un proyecto y tienen como esta fuerza. Y son relativamente balanceados, no se tienden a exceder tanto, pero sí es gente con mucha energía vital y con mucho fuego. Y vamos a ver que tendencialmente los problemas de la gente Pita van a ser problemas de exceso de calor, exceso de fuego. Entonces, todo lo que tiene que ver con exceso de calor en el cuerpo, irritaciones, sarpullidos, gastritis, muchas de las itis, muchas de las inflamaciones y excesos de calor en el cuerpo, pues bueno, estas personas van a tender hacia esa dirección. Entonces, ¿qué es lo que va a ayudar a muchas de esas personas? Pues estilos de vida, alimentos, plantas que tiendan a refrigerar y a secar un poco. Entonces, plantas que tiendan a, pues, como enfriar el cuerpo un poco, a refrigerar, a bajar esa excitación, a bajar ese exceso de calor y regresarnos a un estado un poco más no tan caliente. Por último, tenemos al dosha Vata. Y Vata son personas tan compuestas desde el punto de vista ayurvédico de aire y espacio. Y aquí es una cosa interesante porque dentro de la visión ayurvédica hay 5 elementos. Entonces tenemos agua, fuego, tierra, aire y espacio o éter, el espacio vacío. Y la idea es que el espacio, si bien no es un elemento físico que se puede tocar, es, por así decirlo, como el escenario sobre el cual se desarrollan los otros elementos. Entonces, imagínense qué es lo que pasa cuando mezclamos aire y espacio. Pues tenemos esta dispersión, este espacio donde el aire se puede mover libremente e incluso perderse un poco. Y la gente que es muy Vata o que tiene una predominancia de Vata en su constitución suele ser así. Suele ser gente que se dispersa, que se pierde, a veces viven en su mente. Es gente que es muy mental a veces. Se pueden hacer castillos en el aire y pueden vivir en su mundo durante, pues bueno, mucho tiempo. A veces hay una cierta desconexión del cuerpo. Son algunas personas que tienden mucho a vivir en la cabeza y a veces se separan un poco de la parte física, de la parte corporal. A veces... bueno, no a veces, bueno, sí a veces, pero las personas Vata son muy volubles, son muy variables. Digamos que la característica principal de Vata, así como el aire, es que son un poco impredecibles en el sentido de cómo actúan. Entonces vamos a ver que hay esta cuestión donde a veces están muy activos, a veces se paran. Empiezan una cosa y luego se van a otra, y luego se van a otra, y luego se van a otra. Y es el tipo de personas que, bueno, puede ser como enloquecedor cuando están limpiando la casa, ¿no? Porque empiezan a barrer el suelo y de pronto se acuerdan que hay que meter a lavar la ropa, el suelo se queda a la mitad, llevan a meter la ropa, meten la ropa a la lavadora y se acuerdan que tienen que cocinar algo, entonces no ponen la lavadora, pero se van a cocinar. Seguramente conoces a alguien así, que se pasa como saltando de una cosa a otra sin acabar nada. Bueno, eso es como una característica de un Vata muy exacerbado. Ahora, vamos a ver que muchas de las condiciones de Vata van a tener que ver principalmente con el sistema nervioso central y van a ser condiciones muy variables. Entonces, dentro de la Ayurveda se dice que todas esas condiciones que van y vienen, tienen mucho que ver con un desbalance de Vata. Entonces, personas que a veces están constipadas y luego tienen diarrea, y están constipadas y tienen diarrea, y van como de un lado a otro, de un lado a otro. Personas que están como muy hiperactivas y luego tienen como una baja de energía, y luego tienen una hiperactividad y luego una baja de energía. Todas estas cuestiones que van y vienen, y son como, pues de estar rebotando de un lado a otro, tienen mucho que ver con Vata. Y por su constitución nerviosa, y por esta cuestión de nuevo de estar como todo el tiempo haciendo, y como esta cuestión un poco pues nerviosa, el órgano principal de impacto de las personas Vata va a ser su sistema nervioso. Entonces vamos a ver que muchas de las personas que tienen una predominancia de este dosha van a ser personas que necesitan algún tipo de sostén a nivel nervioso, ya sea con plantas o con alimentación, y vamos a ver que muchas de estas plantas pueden ser nervinas, plantas que nutren el sistema nervioso central. Las personas Vata son secas y frías, entonces por lo tanto cualquier cosa que podamos hacer para calentarlas y humectarlas les va a ayudar mucho. Entonces muchas veces esto se puede hacer a través de sopas o de tés, cosas que sean calientitas y que al mismo tiempo los puedan como humectar y humedecer, ¿vale? Bueno, el siguiente sistema que vamos a ver son los 4 elementos, que ya hablamos un poquito de ellos, pero vamos a tocarlos rápidamente para no extendernos muchísimo.
Nuevamente, los 4 elementos es otro lente a través del cual podemos ver a todo, a las personas, a las plantas, a los espacios. Y pues es algo que es bastante intuitivo, porque todos tenemos una cierta experiencia de los elementos. Entonces, pensemos, si estás en un desierto, pues bueno, ¿cuál es el elemento principal predominante en ese lugar? El fuego. Si estás en un lugar pues muy acuoso, un pantano o incluso a la orilla del mar, pues ¿cuál es el elemento predominante? Pues el agua. En el caso de la playa, pues puede que también haya un elemento fuego presente. Y es otra cosa importante, nunca vamos a encontrar los elementos completamente aislados, en separación. Siempre están todos juntos, siempre están interactuando, pero va a haber lugares, personas, plantas, animales y cosas que tengan mayor presencia de uno que del otro, al igual que con los doshas. Entonces, date un momento para pensar. Piensa en alguna persona o en algún lugar que te guste o en alguna planta y vamos a pensar juntos, bueno, qué elemento puede tener. Entonces, vamos a empezar a tocar algunas de las características del elemento tierra. La tierra es el elemento más sólido, es el más estructurado. Así como las personas kapha, pues la tierra genera cuerpos o estructuras físicas que son corpulentas, que son, imagínate una montaña o una roca, tienen esa fuerza, esa estructura, personas muy sólidas. Vamos a ver que a nivel mental, pues también hay eso, son personas sólidas, cuadradas, estructuradas, que pueden caer en un exceso de solidez, un exceso de estructura. Algunas plantas que tienen una predominancia, una prevalencia de tierra en su constitución o en su composición, van a ser plantas con raíces muy profundas, raíces grandes, con corpulencia. Vamos a ver que se va a notar esto, y van a ser plantas que tienden a generar algo de materia. Ahorita vamos a hablar de algunas de ellas. El elemento agua, pues el elemento agua, como es un poco más suave, es un poco más fluido. En el caso de los ambientes, pues obviamente son lugares muy acuosos, con cierta humedad. En el caso de las personas, a nivel físico son personas un poco más suaves, tendentes a acumular líquidos, a acumular fluidos. Son personas que emocionalmente quizás son un poco más, pues están a flor de piel, personas que a veces se desbordan. Y digamos que el elemento agua rige no solamente los líquidos y los fluidos en el cuerpo, sino que rige las emociones. Así que muchas de las personas que tienen esta emocionalidad o esta energía pues de estar como expresando constantemente sus emociones, pueden ser personas que tienen una fuerte presencia de agua en su cuerpo. El siguiente elemento, y en el caso de las plantas, vamos a ver que las plantas que se asocian con el agua son plantas o que crecen en lugares de agua, o que trabajan con el agua en el cuerpo, o que tienen una gran presencia de agua en su composición. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos, como decíamos. El siguiente elemento pues, es el fuego. ¿Y el fuego qué hace? El fuego cambia, el fuego transforma, el fuego quema. Entonces podemos imaginar tanto lugares con una fuerte presencia de fuego, lugares muy calientes, con esta constante presencia de calor, de activación, de energía. Y podemos pensar también en personas que son así como mencionamos una persona pita, también hay personas que tienen una predominancia, una prevalencia de fuego en su constitución, y esto las hace personas energéticas, personas con mucha fuerza, personas con mucho calor interno, con una fuerte energía vital de ir, de hacer, de obtener. En el caso de las plantas, vamos a ver que hay muchas plantas que lo que hacen, lo que tienen es una fuerte presencia de fuego, y eso se manifiesta a través de elementos estimulantes. El fuego es estimulación. Si pensamos en su contraparte, en el frío, en algo que está como congelado, pues algo que no se mueve, es algo que está estático. El fuego lo que hace es que va a mover, va a poner en movimiento, va a agitar. Entonces las plantas que hacen eso van a ser plantas que van a estar asociadas con fuego. Y muchas de las plantas que estimulan la circulación, que estimulan la digestión, son plantas que tienen una fuerte presencia de fuego en su constitución. Y por último tenemos el aire. Y el aire es, de nuevo, el aire está muy relacionado a la comunicación, está muy relacionado al movimiento, al ir y venir, es relacionado a esta cuestión como alargada, de ir hacia el cielo, de ir hacia arriba, de volatilizarse. Se dice que la tierra y el agua son elementos femeninos y van hacia abajo y hacia adentro, mientras que el fuego y el aire son elementos masculinos y su movimiento es hacia arriba y hacia afuera. Entonces vamos a ver que el aire, pues a nivel de las personas, va a crear esto, crea cuerpos muy alargados, crea personas un poco etéreas. Todos conocemos a esa persona que parece que camina como unos centímetros por encima del suelo y casi hay que amarrarle una piedra al pie para que no se nos vaya volando. Pues esa es una presencia muy fuerte de aire en su constitución.
Vamos a ver, como decíamos, que son personas nerviosas, al igual que con Vata, personas que tienen un sistema nervioso algo agitado y que suelen estar a veces, muchas veces, en la mente. En el caso de las plantas, vamos a ver que son plantas con esta misma característica, características alargadas, plantas muy, un poco etéreas. A diferencia de las plantas de tierra, que son como muy sólidas y muy terrestres, las plantas de aire son suavecitas, tienen una hoja para aquí, otra hoja para acá. El toronjil, por ejemplo, es una planta muy clara de aire y es una planta que trabaja principalmente sobre el sistema nervioso central. Entonces, bueno, es un resumen muy cortito de los elementos, pero puede empezar a darles algunas bases para que empiecen a pensar en cómo es que estos se manifiestan en su entorno. Entonces piensen en ustedes, en su cuerpo, piensen en alguna planta que les guste, en algún lugar que les guste y empiecen a pensar, empiecen a pasarle de nuevo como estos lentes, qué dosha tiene o qué elemento es el elemento más fuerte dentro de este entorno, dentro de esta planta, dentro de esta persona. La siguiente estructura que vamos a hablar, el siguiente mapa del cual vamos a hablar, son los 6 estados del tejido. Y esto es algo un poco más reciente. Los 6 estados del tejido es una estructura que se usó mucho, sobre todo en Europa y en Norteamérica, durante los últimos 2 siglos. Y básicamente toma la misma estructura de los 4 elementos, pero la interpreta de una forma distinta. Entonces vamos a ver que, si bien esto es algo que es principalmente de Europa y del norte de América, vamos a ver que también hay una cierta similitud en muchos otros sistemas mucho más antiguos. Entonces vamos a ver que aquí tenemos los mismos ejes. La estructura de los 6 estados del tejido se basa en 3 ejes. Básicamente esos ejes son húmedo, seco, frío, caliente, que es algo que ya vimos en todos los otros sistemas anteriores. Y el que es diferente aquí es que añaden un tercer eje. Y este tercer eje es relajado o tenso. La idea es que cualquier malestar que pueda haber, cualquier situación que pueda tener el cuerpo, entra dentro de alguna de esas categorías. Y muchas veces estos 3 estados o estos 3 ejes se mezclan entre sí para darnos ciertas características. Entonces podemos tener malestares que son fríos, secos y tensos. O podemos tener otros malestares que son calientes, húmedos y relajados o laxos. Entonces esto nos va a dar como una idea o nos va a dar otra capacidad de caracterizar o de más bien categorizar los diferentes malestares que podemos encontrar. Entonces, una cosa interesante de esta visión es que tiene el entendimiento de que estas características o estas situaciones se pueden dar en diferentes tejidos. Entonces, digamos que el hígado puede tener una cuestión de estar seco y tenso, mientras que los riñones pueden estar relajados y húmedos, por ejemplo. Entonces, este es un sistema un poco más complejo, que requiere como algo de estudio, pero si se puede comprender, es una muy buena base para, digamos que categorizar diferentes malestares y entender precisamente qué plantas pueden ser usadas para esto. Porque la contraparte de esto, la contraparte de las plantas vista a través de los 6 estados del tejido, nos va a dar este mismo sistema de categorización, pero aplicado a las plantas. Entonces, así como hay malestares que son fríos, húmedos y tensos, vamos a ver que hay plantas que pueden tratar esas mismas características. Entonces vamos a ver que cada planta entra en algún lugar dentro de esos 3 ejes. Entonces vamos a ver que hay plantas que son muy calientes, altamente relajantes y muy secantes. Vamos a ver que hay plantas que son ligeramente frías, muy humectantes y, ¿qué me faltó? Y ligeramente frías. Entonces, dependiendo de cómo vamos categorizando nuestras plantas, podemos ver cómo hay ciertas plantas que van a embonar perfectamente con ciertos estados del tejido. Y aquí a lo que me gustaría llamar la atención es principalmente a eso, que con este sistema lo que estamos haciendo es que no estamos tratando enfermedades, estamos tratando patrones, estamos tratando la estructura subyacente que está creando esta cuestión o este problema. Y estamos probando de qué forma podemos embonar de la mejor manera alguna planta o alguna fórmula que trabaje exactamente sobre eso que queremos tratar. Bueno, ya casi para terminar, nos faltan más unas cuantas cositas. Quiero hablar acerca de las constituciones. Las constituciones ya vimos un poquito con los doshas, pero las constituciones son la estructura única,
personal dentro de cada persona. Voy a cerrar la ventana porque se ven las gallinas allá afuera. Listo. Una disculpa. Bueno, entonces como les decía, las constituciones básicamente es la estructura corporal que tiene cada persona. Entonces, lo que es, de nuevo, esto nos puede llevar a muchas cuestiones como muy detalladas, pero lo primero que quiero que entiendan de esto, cuando hablamos de constituciones, es cuál es la estructura corporal de cada persona y cómo cada persona tiene una estructura diferente. De nuevo, nosotros como pues, personas occidentales, en nuestra mayoría se nos ha enseñado a pensar en términos, de nuevo, en esta cultura tratamos de que todo sea homogéneo, de que todo sea igual. Desde la comida que crecemos, pues todo tiene que estar en líneas y todo se tiene que ver igual. Si vamos al supermercado, todos los jitomates, todos los plátanos, todo se tiene que ver igual y aquello que tiene como alguna variación, pues tiene que ser desechado o tiene que cambiarse. Esa es una visión un poco delicada, porque lo que hace es que evita que podamos ver muchos de los aspectos más finos y más sutiles dentro de nuestra realidad. Y esto no es diferente en el caso de la medicina. Cuando vamos a la farmacia a comprar unas aspirinas, pues agarramos la cajita, o cualquier medicamento, agarramos la cajita y si tiene alguna receta, si tiene alguna sugerencia de uso, nos dice que se usa esta cantidad, tantas veces al día, y este es el efecto. Y si bien esto puede ser una buena guía, la verdad es que es un poco engañoso, porque pasa por alto que cada persona es diferente y que no es lo mismo darle una aspirina o una tintura o un té a una persona que pesa 45 kilos a una que pesa 120. Hay diferencias. Y no solamente eso, sino que la composición energética de cada persona también va a tener influencia en cómo reacciona ante ciertos medicamentos. Entonces, si yo tengo una persona que de constitución ya es seca, por ejemplo, una persona que es muy vata, que es seca y fría, y yo le doy desde un medicamento hasta una planta o un tratamiento de alguna otra cosa que lo seque y lo enfríe aún más, incluso si esa planta pudiera tratar el síntoma aparente que esa persona tiene, a nivel energético y a nivel de su constitución, lo que yo voy a hacer es que lo voy a súper desbalancear. De la misma forma, si tengo una persona, por ejemplo, digamos, una persona muy pita, muy caliente, con mucho fuego, digamos que tiene una gripa. Si yo le doy plantas que lo calienten aún más, lo voy a súper desbalancear. Entonces es muy importante que piense muy bien en qué plantas voy a dar, no solamente por el síntoma que hay, sino de acuerdo a la tipología de la persona, de acuerdo a cuál es su estructura energética. Y de esa forma estoy trabajando no solamente con el aspecto físico, sino que estoy trabajando con el todo de esa persona. Entonces es muy importante que empecemos a entender que no tratamos enfermedades, tratamos personas. La misma enfermedad en dos personas distintas son dos enfermedades distintas. Dos personas con gripa, una pita y una cafa, son dos condiciones distintas que tenemos que tratar de formas distintas. Entonces, aquí mi cosa principal es entender que cada persona es única, cada cuerpo es único. Y para aquellas personas que quieren empezar a trabajar más con herbolaria, es muy importante que tengan en mente esto. Es muy importante que veamos a la gente que tenemos enfrente y que no veamos el síntoma o la enfermedad, ¿vale? Entonces, ya para empezar a cerrar, vamos a ver que, bueno, quiero darles algunas plantas, porque hemos estado hablando mucho acerca de las estructuras y la energética y todo esto, pero es un curso principalmente sobre herbolaria, entonces quiero compartir algunas plantas de acuerdo a los elementos. Entonces vamos a ver cómo es que podemos empezar a interpretar o empezar a usar algunas plantas que están vinculadas a ciertos elementos. Entonces vamos a empezar con el elemento tierra. Vamos a ver que las plantas de tierra tienen como acciones, si recuerdan de la clase pasada, las acciones son frases, pequeñas palabras, que nos dicen qué es lo que esa planta hace en el cuerpo. Entonces vamos a ver que las plantas de tierra van a tender a ser plantas vulnerarias, eso quiere decir que curan el tejido, alterativas, eso quiere decir que sacan toxinas del cuerpo, antiinflamatorias, eso sí lo sabemos, nutritivas, también lo sabemos, y adaptógenas. Las plantas adaptógenas son plantas que permiten o ayudan al organismo a lidiar con el estrés o con la enfermedad. Son plantas básicamente que reconstruyen la energía vital del cuerpo y le dan fuerza.
Entonces, vamos a ver que son plantas que suelen reestructurar el organismo, suelen darle forma, suelen o volver o curar ciertas cuestiones que pueden estar heridas o rotas, como huesos rotos, heridas en la piel o en diferentes partes del cuerpo, pero también son plantas que van a nutrir, que van a ayudar a dar estructura, a dar solidez al cuerpo. Y vamos a ver también, como decíamos, que en muchos casos son plantas que ayudan a limpiar el organismo, ayudan a sacar muchas de estas toxinas que se pueden acumular. Algunos ejemplos de estas plantas son la consuelda, el diente de león, la ashwagandha y la bardana. Entonces, la consuelda es una planta que es excelente para sanar heridas. Es tan efectiva que cuando se rompe un hueso, se pueden poner cataplasmas de consuelda en la parte afectada y esto suelda el hueso, lo vuelve a pegar. Y dicen que es tan efectiva que no se debe usar por más de un par de semanas porque puede empezar a crear callosidades en los huesos. Así de efectiva es en su estimulación del crecimiento óseo. El diente de león. El diente de león es una planta muy interesante, sobre todo, aquí añadiría que en el elemento tierra, sobre todo la parte que vamos a usar es la raíz. La raíz del diente de león tiene una afinidad por el hígado y lo que va a hacer es que va a ayudar a desintoxicar este órgano. Entonces es una planta alterativa, como decíamos, alternativo quiere decir que ayuda a soltar o a limpiar de toxinas y es excelente para ayudar a tonificar el hígado, a limpiarlo y a permitir que saque esas toxinas que a veces quedan acumuladas en este órgano. La ashwagandha es una planta que viene de India y es una planta que se usa tradicionalmente, mucho en hombres, pero también las mujeres lo pueden usar. Y es una planta que lo que hace es que fortalece el cuerpo y fortalece la energía vital. Para las personas que han estado muy desgastadas, que tienen mucho tiempo quizá de tener como mucho estrés o de pasar mucho tiempo sin dormir por trabajo o por diferentes cosas, que han tenido periodos muy difíciles, la ashwagandha tiene la capacidad de reconstituir la energía vital y de irla construyendo. No es un estimulante, no te hace como lo que el café que te empuja y te pone así como pilas. Lo que hace es que te va reconstruyendo la energía para que vuelvas a tener esa energía vital y puedas pues, estar en tu día a día con mucha más energía. Y la bardana, similar al diente de león, es una planta que limpia, es un desintoxicante muy fuerte, muy poderoso. La parte que se usa de esta planta es la raíz y generalmente se usa para limpiar nuestra tierra, nuestro cuerpo. Esos lugares donde se queda acumulada las toxinas, que el hígado es el órgano principal donde se acumulan, pues ayuda mucho a limpiar estas toxinas. Algunas plantas de agua. Vamos a ver que las acciones de las plantas de agua son demulcentes. Demulcente quiere decir que aumentan las mucosas. Las mucosas son todos los orificios que se abren hacia el mundo exterior que tienen que estar húmedos. Entonces la boca, los ojos, la nariz, los oídos, etc. Todos estos orificios tienen que tener cierta humedad para poder recibir o lidiar con los embistes del polvo, el frío, el calor y todo lo que encontramos en el mundo exterior. Por lo tanto, los demulcentes van a ser diferentes plantas o compuestos que se encargan de humectar estas partes, estas mucosas. También vamos a ver que las plantas de agua son refrigerantes, eso quiere decir que ayudan a enfriar el cuerpo, diuréticas, eso quiere decir que fomentan la secreción de orina, y linfagogos. Linfagogo quiere decir que mueven la linfa, el sistema linfático. Vamos a ver que muchas de las plantas de agua trabajan sobre este elemento en el cuerpo. Son plantas que ayudan a mover el agua en el cuerpo o que aumentan la presencia de agua en el cuerpo, como en el caso de los demulcentes, y que se van a encargar de balancear los fluidos. Entonces, algunos ejemplos son el aloe vera, que el aloe vera tiene esta gran cantidad de agua y es muy bueno para condiciones calientes. Entonces, si pensamos en tratar algo con su contrario, pues el fuego se puede tratar con agua. Entonces, condiciones de fuego, condiciones de calor, por ejemplo, una irritación en la piel, se puede tratar con aloe vera. Una quemadura de sol se puede tratar con aloe vera porque es una planta, de nuevo, con esta fuerte presencia de agua. También otras suculentas que funcionan de forma similar. La cola de caballo también. La cola de caballo es una planta de agua que trabaja sobre todo con las aguas del cuerpo. ¿Cuál es el lugar principal de las aguas del cuerpo? Los riñones. Todo el sistema urinario, pues la cola de caballo va a ayudar a limpiar ese sistema porque hace lo mismo que en la naturaleza. En la naturaleza la cola de caballo limpia las aguas, limpia los pantanos, filtra muchas de las porquerías que hay ahí, y en los riñones hace lo mismo, se encarga de limpiar y de filtrar el agua en el cuerpo. La caléndula. Y la caléndula es una planta que tiene como una doble regencia elemental. Por un lado el fuego, por otro lado el agua. Entonces, tanto mueve y estimula, pero también se encarga de mover muchas de las aguas. Entonces, la caléndula, como decíamos el otro día, ayuda con el sistema linfático,
ayuda con el ciclo menstrual de las mujeres, ayuda con los jugos digestivos. Entonces, muy, muy, muy importante la caléndula. Y por último, la ortiga. La ortiga es una planta que también se encarga de trabajar mucho, sobre todo con el sistema urinario. Es diurética, ayuda mucho a mover las aguas y también a fortalecer los riñones. Algunas plantas de fuego lo que van a hacer es que van a ser estimulantes. Algunas de sus acciones son estimulantes, circulatorios, estimulan el sistema cardiovascular, expectorantes, eso quiere decir que sacan muchas de las mucosas que se quedan en los pulmones, digestivos, estimulan la digestión, y carminativos, eso quiere decir que sacan gases del sistema digestivo. Son plantas que estimulan, son plantas que van a, como decíamos con el fuego, traer mayor movimiento a la parte del cuerpo que lo necesite. Por lo general, sistema cardiovascular y sistema digestivo. Algunas de estas plantas son el jengibre, la pimienta cayena. El jengibre, como decíamos, es un excelente digestivo, fomenta o aviva el fuego digestivo. La pimienta cayena, que es un estimulante circulatorio excelente, muy muy bueno para fortalecer la circulación y la salud general del sistema cardiovascular. El romero, que fomenta el flujo de sangre al cerebro, sobre todo, muy bueno para la memoria. La pimienta, la canela y otras especias que son muy buenas para el sistema digestivo. Todas estas son plantas que tienen una fuerte presencia del elemento fuego por su capacidad estimulante. Y por último tenemos el elemento aire. Y el elemento aire, como acciones, o bueno, en las plantas, muchas de las acciones de estas plantas van a ser relajantes, nervinas, sedantes o carminativas. Entonces, relajante, nervino, sedante son diferentes niveles de trabajo con el sistema nervioso. Entonces, las relajantes calman un poco el sistema nervioso. Las nervinas, pues bueno, es como un término general para cualquier planta que trabaja con el sistema nervioso. Y sedantes son plantas que son un poco más fuertes, plantas que nos duermen, plantas que nos ayudan a conciliar el sueño o simplemente que bajan de forma más fuerte la activación en el cuerpo. Y las carminativas, como decíamos, son plantas que mueven los aires que pueden estar en el tracto digestivo. Entonces vamos a ver, como decíamos, que son plantas que trabajan mucho, las plantas de aire, con el sistema nervioso. Son plantas que van a relajar mucho. Muchas veces trabajan también con el sistema digestivo, porque como decíamos en la clase anterior, hay una conexión entre el sistema nervioso central y la digestión, y estas plantas nos pueden ayudar a relajar ambos. Entonces nos van a ayudar a relajar el sistema nervioso, nos van a ayudar a relajar también las paredes intestinales y a mover de mejor manera el aire de los pensamientos, el aire de la comunicación en nuestro sistema nervioso y los aires que también hay en la parte de nuestro sistema digestivo. Algunos ejemplos de estas plantas serán el toronjil, la melisa, la lavanda y la pasiflora. El toronjil lo hablábamos un poco en la clase pasada. Es una planta que se usa mucho aquí en México. Trabaja mucho con el sistema nervioso, relaja, baja un poco el latido cardíaco y es específica para tratar el susto. Entonces, cuando hay una cuestión de mucho miedo o incluso pesadillas, el toronjil es excelente para antes de ir a dormir o simplemente para tomarlo cuando hemos tenido un susto o algún impacto fuerte. La melisa, que no es lo mismo que el toronjil, es una planta que trabaja mucho también con el sistema nervioso central. Relaja, también es carminativa, mueve gases en el intestino. Y una de las cosas que es muy interesante de la melisa es que es un regenerador del sistema nervioso central. Para las personas que tienen los cables pelados, que han estado como muy ansiosos o con mucho estrés durante mucho tiempo, la melisa es excelente para regenerar las terminaciones nerviosas, la mielina, que es como aislante del sistema nervioso, y es excelente para, de nuevo, como volver a establecer o regresar nuestro sistema nervioso a este estado base. La lavanda, bueno, todos conocemos a la lavanda, es un muy buen relajante, también es hipotensivo, ayuda a bajar la tensión. Entonces, para personas que tienen la tensión un poco alta, la lavanda puede ayudar a bajar esta tensión y también trabaja a nivel del sistema nervioso. Y por último, la pasiflora. La pasiflora, pues, es el clásico de clásicos para relajar, para ayudar a bajar la activación del sistema nervioso. Muy buena para cuando la mente está como hámster en su ruedita que va y va y va y va y va y no se para. La pasiflora es específica para ese tipo de condiciones. Bueno, pues con esto llegamos al final de esta clase y rápidamente, antes de que nos despidamos, quería compartirles algo que me han estado preguntando. He recibido varios correos y varias personas me han estado preguntando que si estoy dando algún curso o si voy a dar algún curso próximamente. Y sí, justo cuando terminemos este ciclo de clases, voy a estar abriendo inscripciones para un nuevo curso que se llama Herbolaria Esencial. Y básicamente lo que esto es un curso de varios meses
donde nos vamos a estar juntando una vez por semana para explorar diferentes plantas y sobre todo vamos a ver cómo es que se puede trabajar con los diferentes sistemas del cuerpo. Entonces vamos a ir sistema por sistema, entendiendo pues bueno, cómo es que funcionan, cuáles son las plantas que pueden ayudar a este sistema y de qué manera podemos tratarlo de la mejor manera, no de una forma no, a nivel de síntomas, sino cómo podemos usar estas estructuras energéticas para tratar los síntomas a nivel de raíz. Entonces, si a alguien le interesa, me pueden mandar un correo o me pueden mandar un comentario y les voy a estar mandando información. Igual, en la próxima clase les voy a estar comentando un poquito más y luego bueno, les daré más detalles, pero nada más para las personas que estaban interesadas o que me habían estado preguntando sobre el curso, sí va a haber un curso. Próximamente les paso toda la información, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto damos por finalizada esta clase. Yo les agradezco nuevamente muchísimo por haberse juntado. Todas las 100 personas que todavía están aquí viendo esta transmisión. Muchas gracias. Entonces, bueno, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. De nuevo, me encantan sus comentarios, me encantan sus correos. En la parte de abajo en la página está la sección de comentarios. Cuéntenme un poquito qué se llevaron, qué aprendieron, qué otras cosas les interesaría saber. Lo que sea que quieran comentar, me encantaría que me lo dejaran abajo. Con esto, nuevamente, y como por tercera vez me despido, les agradezco otra vez más por haberme acompañado y nos vemos el viernes. El viernes tenemos la última clase, no se la pierdan. Vamos a hablar acerca de cómo podemos tratar ciertos malestares muy comunes con diferentes plantas. Vamos a ver algunos de los malestares más comunes que podemos encontrar en casa y vamos a ver ciertas técnicas o ciertas plantas que podemos usar para tratarlas y para que puedan empezar a integrarlas a su vida, ¿vale? Bueno, sin más, ahora sí, un abrazo y nos estamos viendo el viernes. Que estén muy bien.